Casado a los 74, José Vélez finalmente revela el secreto de su nuevo matrimonio. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión a esta edad? Durante décadas, el cantante mantuvo su vida privada en secreto, hasta hoy. Por primera vez revela el verdadero secreto de su nuevo matrimonio. Una verdad que no se trata de la edad, sino de una segunda oportunidad, la superación del miedo y una promesa hecha fuera de los focos. ¿Se puede volver a confiar cuando todo parece predeterminado? Mira hasta el final y descúbrelo tú mismo. Comenta Mima 1 si quieres ver el video completo y conocer toda la historia. Tras la sorpresa inicial, la historia de José Vélez comienza a tomar forma con matices mucho más profundos de lo que muchos imaginaban. Hablemos de simple romance tardío. Su matrimonio a los 74 años es el resultado de un largo proceso interior, marcado por años de soledad, reflexión y decisiones difíciles. En declaraciones recientes, Vélez confesó que durante mucho tiempo pensó que el amor ya no era un espacio para él. No por falta de sentimientos, sino por miedo a volver a perder, a volver a empezar desde cero cuando el tiempo parece jugar en contra. El artista explica que su nueva esposa no llegó como un relámpago, sino como una presencia constante, discreta y paciente. Una relación construida lejos de los escenarios, de las cámaras y del ruido mediático. Aprendí que amar no es poseer ni demostrar, sino acompañar, afirmó, dejando claro que este matrimonio no nace de la necesidad, sino de la calma. Para Vélez, el verdadero secreto no está en la edad, sino en la honestidad radical. Decir lo que se siente, aceptar las cicatrices del pasado y no exigir al otro que llene vacíos antiguos. También reconoce que este paso fue, en parte, un acto de valentía. Enfrentarse a la opinión pública. Romper con la idea de que ciertas etapas ya no permiten nuevos comienzos y aceptar que la felicidad puede adoptar formas inesperadas. No me casé para cambiar mi vida, me casé porque mi vida ya estaba en paz, señaló con serenidad. Su testimonio ha tocado una milla de seguidores que crecieron con su música y hoy reconocerán en sus palabras, porque esta no es solo la historia de un cantante, sino la de muchas personas que aún se preguntan si es tarde para volver a creer. Si admiras a José Vélez y te inspira su historia, dale me gusta al video. Y acompáñanos en el resto de este relato que demuestra que el amor no entiende de calendarios. La serenidad con la que hoy habla de su vida personal contrasta de forma casi violenta con los años en los que José Vélez se convirtió en un nombre imprescindible de la música popular española. Para entender al hombre que hoy decide casarse a los 74 años, es necesario regresar varias décadas atrás, a un tiempo en el que el éxito llegó de manera abrupta, desordenada y en muchos aspectos prematura. Todo comenzó a finales de los años 60, cuando el joven Vélez, aún lejos de los grandes focos, actuaba en pequeños escenarios de Canarias. En aquellos locales modestos, muchas veces con equipos precarios y público irregular, ya se percibía algo distinto. Una voz cargada de emoción. Una manera de interpretar que no buscaba deslumbrar, sino tocar. Músicos veteranos de la época recuerdan hoy que, incluso antes de la fama, José tenía una disciplina poco común para su edad. Llegaba horas antes a las pruebas de sonido, observaba en silencio y aprendía. Ese rasgo, que entonces pasó desapercibido, sería una de las claves de su ascenso. El punto de inflexión llegó en la década de los 70, cuando su nombre comenzó a circular con fuerza en Madrid. En estudios de grabación situados en barrios como Argüelles y Chamberí, productores y arreglistas empezaron a apostar por él. No fue un éxito inmediato, sino una construcción progresiva. Las primeras canciones que sonaron en radio no lo convirtieron aún en una estrella, pero dejaron una señal clara. El público recordaba su voz. Esa memoria emocional sería decisiva. El verdadero estallido de popularidad se produjo cuando sus temas empezaron a cruzar fronteras. Giras por América Latina, actuaciones en teatros históricos y programas de televisión en horario estelar consolidaron su imagen. En ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Caracas, Vélez descubrió lo que significaba ser reconocido en la calle, no como una promesa, sino como una figura admirada. Sin embargo, detrás del aplauso había señales que entonces pocos supieron leer. Una tendencia al aislamiento tras los conciertos. Largas noches en hoteles donde prefería el silencio a las celebraciones, y una cautela extrema a la hora de confiar.
Con el éxito llegaron también las decisiones difíciles. En entrevistas de archivo, hoy reinterpretadas bajo otra luz, José hablaba de la fama como de un lugar prestado. Una frase que en su momento pareció poética, pero que ahora revela una conciencia temprana de lo efímero. Mientras otros artistas se dejaban arrastrar por el ritmo frenético de la industria, él empezaba a marcar límites, rechazaba ciertas exposiciones mediáticas, evitaba hablar de su vida privada y priorizaba el control sobre su carrera artística. Los años 80 confirmaron su consagración definitiva. Discos de gran venta, premios y reconocimientos se acumularon, pero también lo hizo el desgaste. En camerinos de grandes auditorios, testigos recuerdan a un Vélez que, tras cerrar el telón, permanecía sentado unos minutos más, como si necesitara volver a sí mismo antes de enfrentar al mundo. Esa dualidad entre el artista exitoso y el hombre reservado es una constante que hoy adquiere un nuevo significado. El éxito, lejos de traerle certezas, sembró preguntas que tardarían décadas en encontrar respuesta. Preguntas sobre el amor, la estabilidad y el sentido real de compartir la vida con alguien cuando todo lo demás parece estar en movimiento constante. En aquel entonces, esas dudas quedaron enterradas bajo compromisos profesionales, giras interminables y la exigencia de mantenerse vigente. Hoy, al mirar atrás, esas señales tempranas cobran una coherencia inesperada. El joven que protegía su silencio, el artista que desconfiaba del ruido y el hombre que buscaba equilibrio incluso en la cima del éxito, son el mismo que, muchos años después, decidió que el amor debía vivirse sin prisas, sin espectáculo y sin imposiciones. Pero esa comprensión aún no estaba al alcance de aquel José que, en plena fama, seguía avanzando sin saber que el capítulo más decisivo de su vida aún estaba por escribirse. Para comprender al hombre que décadas más tarde buscaría el silencio como forma de equilibrio, es imprescindible retroceder aún más en el tiempo, mucho antes de los escenarios, de las giras y de los aplausos. La historia de José Vélez comienza en una infancia marcada por la escasez, la incertidumbre y una madurez forzada demasiado temprana. José nació en la posguerra, en una España que aún arrastraba heridas visibles e invisibles. En su entorno más cercano, el trabajo no era una opción sino una necesidad urgente. Las calles de su barrio, lejos de cualquier glamour, estaban llenas de niños que aprendían pronto a callar, a observar y a adaptarse. En casa, los recursos eran limitados, y cada objeto tenía un valor que iba más allá de lo material. No había espacio para caprichos, y mucho menos para sueños que parecieran inalcanzables. Desde muy pequeño, José entendió el peso del esfuerzo cotidiano, ayudaba en lo que podía, asumía responsabilidades impropias de su edad y aprendió a no pedir demasiado. Aquellos que lo conocieron entonces recuerdan a un niño serio, reservado, con una mirada atenta que parecía registrar más de lo que decía. No era un niño ruidoso ni impulsivo, prefería los rincones tranquilos, escuchar conversaciones de adultos y absorber silenciosamente lo que ocurría a su alrededor. La música apareció en su vida casi como un refugio. No llegó envuelta en promesas de éxito, sino como una forma de evasión íntima. Radios antiguas, canciones que se colaban por las ventanas de los vecinos, y melodías escuchadas a medias fueron moldeando su sensibilidad. Cantaba en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Nadie hablaba aún de talento, pero había algo constante. La música lo calmaba, lo ordenaba por dentro. La escuela fue otro escenario de contrastes. Mientras algunos compañeros veían el futuro como una prolongación natural de sus estudios, José lo percibía como una incógnita. La necesidad de contribuir al hogar hacía que el mañana no se pensara en términos de vocación, sino de supervivencia. Sin embargo, profesores de la época relatan que mostraba una disciplina poco habitual, una capacidad de concentración que parecía nacida de la obligación de no fallar. Hubo momentos especialmente duros que, durante años, permanecieron ocultos, episodios de carencia real, inviernos largos sin comodidades y decisiones familiares tomadas al límite. Situaciones que hoy ayudan a entender por qué, incluso en el éxito, José mantuvo siempre una relación prudente con el dinero, la fama y la exposición pública. El miedo a perder lo poco que se tiene deja marcas profundas. Ya en la adolescencia, mientras otros jóvenes exploraban la despreocupación propia de la edad, él combinaba trabajos ocasionales con una incipiente relación con la música. Actuaciones improvisadas, pequeños concursos locales y reuniones modestas donde cantar no era una aspiración profesional, sino una forma de expresión. Aún así, quienes lo escuchaban notaban algo distinto. Una voz cargada de emoción contenida, como si cada canción arrastrara una historia previa.
Con el paso del tiempo, esas experiencias tempranas empezaron a revelar señales que solo ahora cobran sentido. La dificultad para confiar plenamente, la tendencia a proteger su vida privada y una cautela constante frente a los cambios bruscos. Rasgos que no nacieron del éxito, sino de una infancia donde la estabilidad nunca estuvo garantizada. Nada en aquellos primeros años hacía pensar en una carrera artística de largo recorrido. Y sin embargo, todo parecía prepararlo para resistir lo que vendría después. La presión, las expectativas ajenas y el vértigo de la fama encontrarían en ese niño silencioso un adulto capaz de sostenerse sin romperse. Porque antes de aprender a cantar para el mundo, José Vélez aprendió a sobrevivir en silencio, y esa lección, invisible durante décadas, sería una de las más determinantes de su vida. Ese aprendizaje temprano, forjado en el silencio y la resistencia, marcó profundamente la manera en que José Vélez construiría su vida personal. Mientras su nombre comenzaba a consolidarse en el ámbito artístico, su mundo íntimo seguía avanzando por un camino mucho más discreto, casi invisible para el gran público. Lejos de la imagen del artista expansivo, José optó siempre por una frontera clara entre el escenario y el hogar. La relación con sus padres fue uno de los pilares más determinantes de su carácter. Criado en un entorno donde la autoridad se expresaba más con hechos que con palabras, aprendió pronto el valor del respeto y del sacrificio. Su padre, hombre de pocas frases y jornadas largas, le transmitió la idea de que la dignidad se sostiene incluso en los momentos de mayor escasez. Su madre, en cambio, fue una presencia silenciosa pero constante, responsable de ese equilibrio emocional que José buscaría durante toda su vida. Con ella compartía conversaciones breves pero profundas, muchas veces al final del día, cuando la casa quedaba en calma. Con el paso de los años y la llegada del éxito, nunca perdió ese vínculo. Incluso en los momentos de mayor actividad profesional, regresaba siempre que podía al lugar donde creció, lejos del ruido mediático. Vecinos de entonces recuerdan cómo, ya siendo famoso, se sentaba en los mismos espacios sencillos, escuchando más de lo que hablaba, como si necesitara reconectar con la versión de sí mismo que nunca quiso abandonar. Su vida sentimental, en cambio, estuvo marcada por una cautela extrema. A diferencia de otros artistas de su generación, José evitó exponer sus relaciones, no por falta de amor, sino por una necesidad profunda de protección. Quienes formaron parte de su círculo íntimo coinciden en que siempre temió que la fama contaminara lo que consideraba sagrado. Esta reserva, interpretada durante años como distancia emocional, hoy se entiende como una consecuencia directa de su historia personal. La paternidad fue otro capítulo vivido con la misma discreción. José asumió su rol de padre lejos de los focos, priorizando la presencia real por encima de cualquier discurso público. Decidió que sus hijos crecieran al margen de la industria, sin la presión del apellido ni la exposición constante. En ciudades donde nadie lo reconocía, construyó rutinas simples: recogerlos, compartir comida sin prisa, escuchar sus inquietudes. Esos gestos cotidianos, aparentemente menores, fueron para él una forma de reparar carencias propias del pasado. Con el tiempo, esa vida familiar fue también un espacio de confrontación interna. La dificultad para expresar emociones abiertamente, aprendida en la infancia, generó silencios prolongados que no siempre fueron fáciles de gestionar. Personas cercanas admiten que José tardó muchos años en aprender a verbalizar lo que sentía, incluso con quienes más quería. Ese aprendizaje lento explica, en parte, por qué algunas relaciones no resistieron el paso del tiempo. Sin embargo, cada experiencia dejó huellas visibles solo ahora. La manera en que habla del amor desde la madurez, la importancia que otorga a la calma y la elección consciente de compartir la vida sin imposiciones, revelan un proceso interior largo y complejo. No fue un camino lineal, sino una sucesión de intentos, errores y reajustes silenciosos. Hoy, al observar su trayectoria personal, resulta evidente que la fama nunca fue el centro de su existencia. Sus verdaderas batallas se libraron en espacios privados, en decisiones tomadas lejos del aplauso y en la búsqueda constante de equilibrio entre lo que debía al público y lo que se debía a sí mismo y a los suyos. Esa tensión permanente entre lo público y lo íntimo definió al hombre tanto como al artista, y explica por qué, incluso ahora, cada palabra que comparte sobre su vida personal parece medida, pensada y profundamente consciente de su peso. Ese equilibrio frágil entre lo íntimo y lo público, sostenido durante décadas, también ha marcado la forma en que José Vélez afronta hoy una de las dimensiones más delicadas de su vida: la salud. A diferencia de otros capítulos, este nunca fue anunciado de manera oficial ni dramatizado ante los medios. Su estado actual se ha ido revelando lentamente.
a través de ausencias puntuales, cambios de ritmo y pequeños gestos que, con el tiempo, comenzaron a llamar la atención de quienes lo siguen desde hace años. Desde finales de la década de 2010, personas de su entorno notaron que José empezó a seleccionar con mayor cuidado sus apariciones públicas. Ya no aceptaba agendas extensas ni compromisos consecutivos en distintas ciudades. Prefería actuaciones aisladas, bien planificadas, con tiempos amplios de descanso. En lugares como Madrid o Las Palmas, donde solía moverse con naturalidad, comenzó a verse acompañado con más frecuencia, no por seguridad, sino por una necesidad práctica de apoyo. Las señales físicas fueron sutiles, pero constantes. Una postura más contenida sobre el escenario, pausas más largas entre canciones y una respiración medida que contrastaba con la energía desbordante de otras épocas. Sin embargo, su voz, aunque más sobria, conservaba una estabilidad que sorprendía incluso a técnicos de sonido veteranos. Aquellos que trabajaron con él en los últimos años coinciden en que el mayor cambio no estaba en la calidad, sino en la gestión del esfuerzo. En círculos cercanos se habla de revisiones médicas periódicas y de una disciplina estricta impuesta por especialistas. Rutinas diarias, caminatas suaves en zonas tranquilas, controles regulares y una atención especial al descanso se convirtieron en prioridades innegociables. José asumió estas pautas sin dramatismo, con la misma discreción que siempre caracterizó su forma de enfrentar los desafíos. Nunca habló de enfermedad, sino de cuidado. Durante los meses en los que redujo casi por completo su presencia pública, muchos interpretaron su silencio como una retirada definitiva. Sin embargo, fuentes próximas aseguran que fue un periodo de ajuste, vivido principalmente entre su residencia habitual y estancias breves en entornos más calmados, lugares donde el ruido desaparece y el tiempo parece avanzar de otra manera. Allí, lejos de cámaras y titulares, aprendió a escuchar su cuerpo con la misma atención con la que antes escuchaba al público. También hubo momentos de incertidumbre, episodios de cansancio extremo, alertas que obligaron a cancelar compromisos y decisiones tomadas a última hora. Situaciones que, en su momento, se justificaron con explicaciones vagas, pero que hoy adquieren un nuevo sentido. José no quería generar alarma, pero tampoco estaba dispuesto a ignorar señales que durante años había relegado. En conversaciones privadas ha reconocido que el paso del tiempo le enseñó a aceptar límites sin sentirlos como derrotas. Para alguien que construyó su vida desde la resistencia, ese aprendizaje no fue inmediato. Supuso revisar hábitos, redefinir prioridades y, sobre todo, aceptar ayuda. Un gesto que, para quien siempre cargó con todo en silencio, representó un cambio profundo. Actualmente su estado se describe como estable, sostenido por una rutina cuidadosamente diseñada. No hay urgencia, pero sí vigilancia. No hay fragilidad expuesta, pero tampoco negación. Cada decisión, desde una aparición pública hasta un simple desplazamiento, se toma con una conciencia plena del presente. Y en ese proceso, José ha encontrado una forma distinta de fortaleza. No la que empuja sin medida, sino la que sabe detenerse a tiempo. Ese modo sereno de afrontar la salud, lejos del dramatismo y de la exhibición, encaja con el hombre que ha sido siempre. Un hombre que aprendió temprano que sobrevivir no siempre significa avanzar rápido, sino saber cuándo bajar el ritmo. Y aunque muchas de estas señales solo ahora comienzan a encajar, su cuerpo llevaba tiempo pidiéndole lo mismo que su vida personal: calma, atención y silencio. Ese nuevo respeto por el tiempo y por los límites personales no apareció de la nada. Es el resultado de una vida entera atravesada por transformaciones constantes, renuncias silenciosas y decisiones que rara vez fueron comprendidas en el momento en que se tomaron. La trayectoria de José Vélez no puede leerse como una línea ascendente y estable, sino como una sucesión de ciclos, cada uno marcado por un contexto histórico, un lugar concreto y un estado interior distinto. Tras consolidarse como una voz reconocible en el panorama musical, José vivió una etapa de intensa actividad profesional en la que el calendario parecía no dejar respiro. A finales de los años 70 y principios de los 80, su nombre figuraba de manera recurrente en carteles, programas de televisión y festivales. Ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla se convirtieron en puntos habituales de paso, mientras que los viajes internacionales ampliaban su proyección. Sin embargo, ese ritmo tenía un costo que solo con el tiempo se haría evidente: la desconexión progresiva de sí mismo. Durante esos años, empezó a tomar decisiones que sorprendieron a su entorno. Rechazó proyectos que prometían mayor visibilidad. Pospuso lanzamientos y se permitió desaparecer por temporadas sin ofrecer explicaciones públicas. En aquel momento, muchos interpretaron esos gestos como señales de inseguridad o desgaste creativo. Hoy, a la luz de su recorrido vital, parecen más bien intentos tempranos de proteger un equilibrio que ya entonces sentía amenazado. Hubo también momentos de repliegue voluntario. Estancias prolongadas fuera del foco mediático,
Periodos en los que regresó a espacios conocidos para reencontrarse con rutinas simples. Lugares donde el anonimato le devolvía una sensación de normalidad. En esos intervalos, lejos de los estudios y los escenarios, José revisó su relación con la música, preguntándose no tanto qué más podía ofrecer, sino cuánto estaba dispuesto a sacrificar. La madurez trajo consigo una mirada distinta sobre el éxito. Lo que en la juventud se medía en cifras, aplausos y reconocimiento, empezó a valorarse en términos de coherencia personal. Canciones que ya no necesitaban competir, actuaciones más íntimas, decisiones tomadas con mayor lentitud. Esta transformación no fue inmediata ni evidente, pero dejó rastros claros. Un discurso más reflexivo, una presencia más sobria y una tendencia creciente a hablar de procesos internos más que de logros externos. A lo largo de las décadas, su vida se fue ordenando alrededor de prioridades que no siempre coincidían con las expectativas del público. La familia, el cuidado personal y la estabilidad emocional ocuparon un lugar cada vez más central. Esa reorganización implicó renuncias, pero también le permitió sostenerse en el tiempo sin quebrarse. Mientras otros contemporáneos optaban por prolongar la exposición a cualquier precio, José eligió la permanencia discreta. En entrevistas esporádicas dejó entrever una filosofía de vida construida a partir de la experiencia. No correr detrás de lo que se aleja, no forzar lo que no fluye y aceptar que cada etapa tiene un ritmo propio. Frases aparentemente simples que, vistas en conjunto, revelan una reflexión profunda sobre el paso del tiempo y la identidad. No hablaba desde la nostalgia, sino desde la aceptación. También hubo episodios menos visibles, momentos de duda y replanteamiento que nunca llegaron a titularse. Decisiones tomadas en silencio, conversaciones privadas que redefinieron su rumbo y señales internas que lo empujaron a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Esos instantes, invisibles para el público, fueron decisivos para el hombre que hoy se muestra sereno y consciente de cada paso. La vida de José Vélez, lejos de ser un relato cerrado, sigue desplegándose como una historia en movimiento. Cada fase parece dialogar con la anterior, resignificando experiencias pasadas y revelando sentidos que solo ahora se vuelven claros. Nada de lo vivido fue lineal ni gratuito. Todo se encadena como piezas de un mismo proceso vital que aún continúa desarrollándose, sin prisa y sin necesidad de grandes declaraciones. Ese hilo vital que nunca fue recto ni previsible, continuó desarrollándose en direcciones que, durante mucho tiempo, solo pudieron percibirse a través de gestos mínimos. La vida de José Vélez entró en una etapa en la que cada decisión parecía menos orientada al exterior y más vinculada a una necesidad interna de coherencia. A partir de los años 90, su presencia pública se volvió intermitente, casi selectiva, como si cada aparición debiera tener un sentido concreto y no responder únicamente a la inercia de la carrera. En ese periodo, alternó temporadas de actividad con largos silencios. No se trataba de retiradas definitivas, sino de pausas conscientes. En ciudades como Madrid y Valencia, donde mantenía vínculos profesionales, comenzó a trabajar solo con equipos muy reducidos. Técnicos y músicos de confianza, muchos de ellos con décadas de relación, recuerdan que José priorizaba los ensayos sin presión, los espacios cerrados, casi íntimos, donde la música volvía a ser un diálogo y no una exhibición. Al mismo tiempo, empezó a desprenderse de ciertas dinámicas que habían marcado su juventud. Menos viajes innecesarios, menos compromisos sociales y una clara preferencia por rutinas estables. Este cambio no fue repentino. Se manifestó primero en pequeños detalles, horarios más estrictos, una alimentación controlada, la elección de alojamientos discretos y un rechazo creciente a las exposiciones improvisadas. Señales que, vistas hoy, anticipaban una transformación profunda. Hubo también una revisión silenciosa del pasado. José volvió a escuchar grabaciones antiguas, no con nostalgia, sino con una mirada casi analítica. Detectaba en su propia voz tensiones que en su momento no había sabido nombrar. Canciones interpretadas desde la urgencia, desde la necesidad de demostrar, desde una energía que no siempre respetaba sus propios límites. Ese ejercicio introspectivo lo llevó a replantear no solo su manera de cantar, sino su relación con el tiempo. En paralelo, se fue estrechando su círculo personal. Amistades de larga data cobraron un nuevo valor, mientras que vínculos más superficiales se diluyeron sin conflicto. José aprendió a decir no sin justificarse, a proteger espacios que antes sacrificaba por inercia. En reuniones privadas hablaba cada vez más de equilibrio, de presencia y de la importancia de no postergar lo esencial, conceptos que no formaban parte de su discurso público, pero que guiaban sus decisiones.
La vida cotidiana adquirió un protagonismo inesperado. Paseos regulares, lecturas prolongadas, momentos de silencio absoluto. En lugares donde nadie lo identificaba como artista, experimentó una libertad distinta, la de no tener que representar ningún papel. Esos periodos de anonimato voluntario reforzaron una idea que llevaba años gestándose. Su identidad no podía reducirse a la figura pública. A nivel emocional, este tramo de su vida estuvo marcado por una mayor conciencia de las pérdidas acumuladas, no solo de personas, sino de oportunidades vividas a medias, de conversaciones aplazadas y de decisiones tomadas desde la urgencia. Lejos de caer en el arrepentimiento, José utilizó esa lucidez para ajustar su presente. Cada elección parecía responder a una pregunta sencilla pero exigente: ¿esto suma o resta? Con el paso de los años, esa forma de vivir fue modelando una serenidad perceptible. En apariciones esporádicas, su manera de expresarse resultaba más pausada, más precisa. No buscaba convencer ni seducir, sino compartir. El público más atento percibió ese cambio como una evolución natural, aunque pocos conocían el proceso interior que lo había hecho posible. La vida de José Vélez, en esta etapa, se caracteriza por una continuidad silenciosa. No hay rupturas espectaculares ni giros abruptos, sino un fluir contenido, guiado por la experiencia. Cada fragmento del pasado parece dialogar con el presente, revelando sentidos nuevos, y aunque muchos interpretaron sus silencios como distancias, en realidad fueron espacios de reconstrucción, necesarios para sostener una trayectoria que nunca quiso agotarse en el ruido ni en la repetición. Ese fluir contenido del que pocos fueron conscientes continuó desplegándose en los años siguientes, cuando la vida de José Vélez entró en una fase de reajuste profundo que no coincidía con ningún hito profesional concreto, sino con una transformación interior lenta y sostenida. A comienzos del nuevo milenio, mientras la industria musical aceleraba sus ritmos y cambiaba de códigos, José optó por una posición casi lateral, observando sin prisa, eligiendo cuándo y cómo estar presente. Durante ese periodo pasó largas temporadas lejos de los circuitos habituales. No se trataba de una retirada formal, sino de una reorganización vital. En entornos tranquilos, alternando estancias entre zonas urbanas discretas y lugares más apartados, fue construyendo una rutina basada en la regularidad. Despertar temprano, caminar, escuchar música sin intención profesional y escribir notas personales que nunca tuvieron destino público. Esos cuadernos, según personas cercanas, reflejaban más preguntas que respuestas, más procesos que conclusiones. La relación con el pasado se volvió menos conflictiva. José dejó de huir de ciertas etapas y empezó a mirarlas con una distancia serena. Antiguos desacuerdos, decisiones que en su momento parecieron erráticas y silencios prolongados, comenzaron a ordenarse dentro de un relato más amplio. No como justificación, sino como comprensión. Esa reconciliación interna se manifestó en su manera de hablar, cada vez menos defensiva y más precisa. También se produjo un cambio en su forma de relacionarse con el tiempo. Si antes la vida se organizaba en torno a compromisos futuros, ahora el presente adquiría un peso distinto. No planificaba a largo plazo sin necesidad. Prefería proyectos acotados, con sentido inmediato. En ese contexto, aceptó colaboraciones puntuales, encuentros reducidos y apariciones selectivas que le permitían mantener el vínculo con la música sin sacrificar su equilibrio personal. En esos años, muchos interpretaron su perfil bajo como una forma de desaparición progresiva. Sin embargo, quienes compartían su día a día sabían que se trataba de una etapa de construcción silenciosa. José estaba redefiniendo qué significaba para él seguir adelante. No desde la acumulación, sino desde la coherencia. Cada paso parecía medido no por su impacto externo, sino por su resonancia interna. La vida social también se transformó. Menos eventos, menos círculos amplios, más encuentros auténticos. Conversaciones largas, sin prisas, donde el intercambio tenía más valor que la presencia. En esos espacios íntimos, José empezó a expresar ideas que antes guardaba para sí. Hablaba de límites, de escucha y de la importancia de no traicionarse por costumbre. Conceptos que, aunque sencillos, habían tardado décadas en tomar forma. Con el paso del tiempo, esa forma de vivir fue asentándose. No hubo un momento exacto en el que todo encajara, sino una sucesión de ajustes casi imperceptibles. Cambios de hábitos, decisiones pequeñas, elecciones que parecían menores pero que, acumuladas, transformaron su día a día. Esa continuidad sin estridencias se convirtió en la base de una estabilidad que nunca había conocido de manera tan clara.
La vida de José Vélez en este tramo no ofrece escenas espectaculares ni giros abruptos. Se compone de instantes cotidianos, de silencios bien llevados y de una atención constante a lo esencial. Cada etapa anterior parece haber sido necesaria para llegar hasta aquí, aunque en su momento no lo pareciera. Y mientras el mundo exterior seguía proyectando expectativas, él avanzaba a su propio ritmo, consciente de que su historia no necesitaba ser acelerada ni cerrada, solo vivida con la honestidad que durante tanto tiempo había estado buscando. La historia de José Vélez no es solo la de un artista que marcó generaciones, sino la de un hombre que aprendió a vivir con dignidad, silencio y coherencia. Detrás de cada canción hubo esfuerzo, renuncias y una búsqueda constante de equilibrio que pocos conocieron. Comprender su recorrido es también mirarnos a nosotros mismos, nuestras segundas oportunidades, nuestros miedos y la valentía de seguir adelante cuando el tiempo parece jugar en contra. Hoy, más que nunca, su historia merece empatía, respeto y cariño. Si este relato te ha tocado el corazón, si crees que las vidas contadas con verdad ayudan a comprender mejor la nuestra, apóyanos con un like, comparte este video, para que más personas conozcan su historia y suscríbete al canal, para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo mantiene viva esta memoria y nos permite